Buenas, mi nombre es Diana Hernández y en esta ocasión voy a hablar sobre las fuentes del derecho internacional. El derecho internacional se encarga de cruzar diferentes fronteras de las naciones para de esta manera crear normas que regulen las actividades entre las naciones. Entonces podríamos decir que las fuentes del derecho internacional son aquellas que determinan de cuál medio provienen o pueden provenir las normas jurídicas. En este caso, estas fuentes se pueden dividir en dos tipos, en las fuentes principales, directas o autónomas, y las fuentes secundarias, indirectas o heterónomas. Las fuentes principales son de tipo político, social y económico, que son aptas para crear leyes del derecho internacional por sí mismas. Entonces, en este caso, podríamos estar hablando de la costumbre internacional o de los tratados. En cuanto a las fuentes secundarias, indirectas o heterónomas, son aquellas fuentes que participan en el proceso de creación de reglamentos de los derechos internacionales, pero que no pueden ser una ley por sí misma. Cuando se hablan de estas fuentes del derecho internacional, es menester nombrar el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el cual indica: la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar. Primero, las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. La costumbre, como segundo, internacional, como prueba de una práctica generalmente aceptada como el derecho. Tercero, los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Y cuarto, las decisiones judiciales y la doctrina de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Como podemos observar en este artículo, hay diferentes tipos de fuentes y clases de estas fuentes del derecho. Dentro de ellos, como nombramos anteriormente, están los tratados, las costumbres internacionales, los derechos generales internacionales, la doctrina, las sentencias judiciales. Bien, en este caso, podemos también analizar que este normamiento es declarativo, ya que si crea o se forman nuevas fuentes del derecho por la civilización internacional, se podrían agregar. Inclusive hay muchos traístas internacionales que creen o entienden que hay nuevas fuentes del derecho que no han sido agregadas aún en este artículo y que deberían ser agregadas. Los tratados. Bueno, los tratados son las instituciones más antiguas del derecho internacional. Estas nacen desde el momento en el que se negocia y se aprueba en el año de 1969 la Convención de Viena de los Derechos Internacionales. Entonces podríamos decir que los tratados son acuerdos internacionales en los que participan varios estados, dos o varios estados, ¿sí? Que pues se rigen por el derecho internacional. Dentro de los tratados encontramos dos tipos, ¿sí? Están los tratados bilaterales y los tratados multilaterales. Como lo dicen sus nombres, los tratados bilaterales pues son aquellos que están formados por dos estados y los multilaterales los que están formados por más de dos estados. Cuando hablamos de los estados multilaterales, hay ocasiones especiales en los que se pueden observar físicamente o que se pueden ver físicamente como un tratado binacional, pero que legalmente son tratados multilaterales. Un ejemplo de ello sería la Convención de París, celebrada el 18 de abril de 1951. En este caso, este tratado se estableció una parte especial que se podrían agregar más naciones a mencionado tratado, siempre y cuando pues hubiese nuevas negociaciones. Bien, el artículo 18 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Este artículo básicamente nos dice o nos muestra que ningún miembro puede ser separado de su cargo a menos de que se realice un juicio con los miembros que pertenecen o que se demuestre que no satisfació las necesidades requeridas para su cargo.
En este caso, el secretario deberá notificar lo anteriormente explicado al secretario general de las Naciones Unidas. Este secretario o esta comunicación determinará la vacante del cargo. En este caso, pues, se necesita esta notificación para poder buscar el nuevo miembro de la Corte. Bueno, ahora bien, está la decisión de los principios de los principios. Estos se originan en los sistemas jurídicos internos y constituyen una fuente diferente, la cual debe distinguirse de los principios de los derechos internacionales. Es importante entender que estos últimos no son más que normas del derecho internacionales que se derivan de la costumbre internacional y de los tratados, ¿sí? Ahora bien, la jurisprudencia internacional. Esta consiste en principio en la sentencia válida de un tribunal internacional cuya decisión sirve para dirimir una controversia internacional. En este caso tiene carácter de obligatoriedad para las partes que pertenecen a la controversia de manera individualizada, pero no obliga a terceros o para ser aplicadas anatómicamente a nuevas controversias que tengan las características similares a estas mismas. Las decisiones más importantes internacionalmente hablando las toma el Consejo Internacional, ya que este cuenta con juristas expertos e imparciales en la materia del derecho internacional, y aparte de ello, pues que ellos son los que representan el sistema jurídico internacional. Ahora bien, dentro de estas fuentes también encontramos la doctrina, la cual consiste en los trabajos de investigadores, redactores de artículos y libros sobre el tema, así como otros comentaristas privados. Analógicamente pueden considerarse en los proyectos, informes y reportes y memorandos de la Comisión del Derecho Internacional de las Naciones Unidas, así como el trabajo de otras instituciones prestigiadas en el área del derecho internacional, como serían los publicados por la Academia Internacional del Derecho Internacional de la ANI. ¿Sí? Muchas veces la doctrina se ve reflejada en los tribunales arbitrarios, donde se les permite poder tomar la norma más favorable, ¿sí? Para aplicársele en el momento de las controversias, y normalmente también se puede observar entre los tradistas prestigiados del derecho internacional. Entonces, podríamos concluir que la doctrina es la norma en esencia. Son las diferentes publicaciones o trabajos o investigaciones que han realizado a lo largo del tiempo los tradistas, de los cuales los tribunales se pueden basar para realizar la toma de decisiones. Los órganos internacionales. Bien. La práctica de los organismos internacionales puede contribuir a la creación de la costumbre internacional, pues son también sujetos del derecho internacional. Aparte de ello, los órganos internacionales pueden contribuir también a la creación de normas consuetudinarias. Estas normas permiten obligar no solamente a los órganos o a los países miembros de estos organismos, sino que también pueden obligar a los países no miembros. Los organismos internacionales definitivamente cruzan fronteras legalmente hablando, pues. Ellos no solamente se establecen en un estado, ¿sí?, a cubrir las necesidades, sino que ellos están en diferentes estados estableciendo el sistema jurídico y cumpliendo con los reglamentos preestablecidos. Cuando hablamos de la formación del derecho internacional, podríamos hablar de diferentes o de muchas fuentes, pero en este caso podríamos hablar de una de las más importantes y más antiguas, que es el Tratado de Mesopotamia y Yuma, alrededor del año 3100. Es importante aclarar que para este entonces quizás no había una buena organización del sistema jurídico, sino que ellos simplemente se basaban, pues, en tener una mejor relación en las fronteras, ¿sí?, entre naciones, conservar la paz, conservar o proteger a los extranjeros y tener un mejor reglamento para el funcionamiento entre las naciones compartidas.
Luego de ello encontramos uno de los antecedentes del sistema de derecho internacional moderno, que fue el Tratado de Westfalia de 1648, donde lo firman la mayoría de potencias europeas en la guerra de los años 30. Este tratado fue uno de los pilares fundamentales o principales para la fundación o creación del derecho internacional. Es la base y el motor desde donde empezó la organización del sistema jurídico para el derecho internacional. Luego de ello viene la Primera y la Segunda Guerra Mundial, donde quizás el derecho internacional pues tuvo un pequeño atraso o una pausa, puesto a que aquí se violaban normalmente los derechos internacionales, los derechos de los seres humanos, entre otras cosas. Pero en sí no todo es malo. ¿Por qué? Porque después de estas guerras, el derecho internacional tuvo uno de sus mejores auges. ¿Por qué? Porque las naciones, al ver la situación que estaba ocurriendo, decidieron formar parte de estos estados que estaban integrados y así cumplir con las normativas de las organizaciones y del derecho internacional. Fue aquí donde empezó el derecho internacional a otra vez tomar su auge y a crear organismos. Entre los organismos que la ONU ha creado para cumplir con el ordenamiento jurídico internacional se encuentra la Corte Internacional de Justicia, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General. ¿Sí? Como podemos observar, a lo largo del tiempo se han creado, o el derecho internacional siempre ha tenido como base o como objetivo principal establecer uniones entre fronteras y crear acuerdos y normativas que regulen las actividades entre las naciones y así poder tener un mejor funcionamiento y control entre las mismas. Muchas gracias.